Ayer estábamos hablando de que es un contraste impresionante que tiene el libro de Daniel. Pero el libro de Daniel es sencillo, ¿en qué sentido? Que con que tú te aprendas una de las profecías, puedes descifrar las otras fácilmente. ¿Cuál es la profecía básica? Daniel 2, o sea, la de la estatua. Lo que ustedes están viendo es la estatua que la cabeza era de oro, el pecho de plata, el vientre de bronce, las piernas de hierro, los pies de hierro y de barro. Ese Daniel 2 vuelve y se repite en Daniel capítulo 7. Y en Daniel 7 aparece ahora, es la figura de bestias. ¿Qué descubrimos nosotros juntos acá? Que para cada parte de la estatua corresponde una bestia. Entonces, la cabeza de oro, lo mismo que decir ¿qué? El león con alas. El pecho de plata, lo mismo que decir ¿qué? El oso. El vientre de bronce, lo mismo que decir ¿qué? El leopardo. Y las piernas de hierro, lo mismo que decir la bestia espantosa y fea. Ayer estudiamos Daniel 8. Comenzamos a estudiar Daniel 8. Y una de las cosas que juntos descubrimos es que Daniel 8 no habla ni de metales, ni habla de bestias, sino que habla de animales que eran ¿de dónde? Animales propios ¿de qué? ¿Del qué? Del santuario. Puros animalitos del santuario. Eran los animales que se usaban en el santuario para los sacrificios. Entonces estuvimos hablando del carnero, del macho cabrío, se habló del cuerno pequeño, se habló de la purificación del santuario. Y en esta hojita, pues, lo que vamos a ver ahorita en la siguiente lámina es el resumen de todos los tres temas, de las tres profecías. Ya se acerca Daniel 11, ya casi se acerca Daniel 11. Cuando estemos en Daniel 11, les voy a entregar una hoja donde aparece todas las profecías de la Biblia, así como en autopistas, todas, un cuadro espectacular. Pero entonces miremos, hasta ahora Daniel nos presenta tres autopistas con tres carriles, donde cada cosa corresponde a algo. Es importante entender eso para nosotros, por ejemplo, poder entender lo que significa la purificación del santuario. Si ustedes ven entonces allá, el oro corresponde al león, pero ya en Daniel 8 no está el oro ni el león porque ese reino ya cayó. Entonces no tiene sentido volver a mencionar el oro cuando ya no existe como reino. El segundo reino en la historia es la plata. ¿Recuerdan quién representa la plata? ¿A qué reino? Medo-Persia. La plata es Medo-Persia. Y lo mismo que decir el oso o el carnero. El tercer reino mundial fue el bronce. ¿Quién es el bronce? Grecia. Es el mismo leopardo o el mismo macho cabrío. El cuarto reino mundial, ¿cuál es? Roma pagana. Es el mismo hierro, es la misma bestia. El quinto reino, ¿cuál es? El barro más el hierro, que es el mismo cuerno pequeño, Roma papal. Pero Roma papal aliada ¿con quién? No, Roma papal aliada con la bestia de la tierra, con la bestia que surgió de la tierra, que ya lo vimos, Estados Unidos de Norteamérica, esa alianza que viene. Y 10 reyes que van a apoderarse de la tierra. Pero llegamos a la parte clave. Para mí, hermanos, en mi concepto, y lo que nos presenta el libro de Daniel es, esta parte es la parte más importante de todo el libro de Daniel. Es la siguiente comparación. ¿Por qué? Porque la piedra es la que se encarga de derribar todos los reinos, ¿o no? El tema central del libro de Daniel es el gran conflicto entre Dios y Satanás. El conflicto entre el bien y el mal. El conflicto entre el cuerno pequeño y el otro personaje que se llama Miguel. Ese es ellos son los dos grandes protagonistas del libro de Daniel. El cuerno pequeño y Miguel. Esos son los dos grandes protagonistas. Y todos los reinos se han apoderado de la tierra, han hecho y deshecho. Ayer vimos cómo el cuerno pequeño no solamente habló palabras contra el Altísimo, sino que también hizo guerra a las estrellas, derribó las estrellas, hizo guerra contra el príncipe de los ejércitos celestiales, contaminó el santuario, cosas terribles hizo el cuerno pequeño, ha hecho el cuerno pequeño. Pero en el sexto renglón de las tres autopistas, tenemos tres palabras que son sinónimas, es lo mismo. La piedra, ¿qué representa el piedro? La piedra, el juicio. Corresponde a la obra de juicio que Dios va a hacer. Y el juicio corresponde en Daniel 8 ¿a qué?
a la purificación del santuario. Entonces, la próxima vez que alguien le pregunta, ¿qué es eso de la purificación del santuario, Daniel 8:14? La respuesta es sencilla, es la obra del juicio de Daniel 7, o es la obra que la piedra hace en Daniel 2. Esa es la parte clave. Si esta parte nos quedó clave de todo este instituto, hicimos la clase. Es que esa es la parte central. Todo gira en torno a este evento. La obra de la piedra, el juicio que Dios realiza y la purificación del santuario son una y la misma cosa. Y ya después del golpe de la piedra, pues lo que viene es ¿qué? La formación de un monte. Ese es el monte que llena toda la tierra. Eso es lo mismo que decir el reino de Dios y de los santos. Pero esa es la parte final ya. En este momento, ¿en qué época estamos? A ver. ¿En qué época estamos nosotros hoy en día, en 2014? En la época de la piedra, ¿no? Estamos a punto de ver que la piedra hace la obra. O sea, estamos en este momento en el tiempo del juicio. Porque no estamos viviendo estamos viviendo en el tiempo, sí, corrijo, del barro, del barro y el hierro. Estamos viviendo en esa época. Estamos viviendo en la época del barro con el hierro o la época del cuerno pequeño. Pero en cualquier momento ocurre lo que está subrayado en amarillo. La piedra, el juicio final, etc. Bueno, hoy vamos a estudiar un código del libro de Daniel que se llama el código del Yom Kippur. Yom Kippur fue una fiesta que hace poco celebraron los judíos. En este mes fue el mes del Yom Kippur para los judíos. Este Yom Kippur es una fiesta muy importante. ¿Por qué les menciono Yom Kippur? Porque Yom Kippur tiene que ver con la purificación del santuario. Yom Kippur es lo mismo que decir día de la expiación. Eso Yom Kippur es arameo. ¿Y cómo se traduciría Yom Kippur a nuestro lenguaje? Es hebreo, corrijo. ¿Cómo se traduce Yom Kippur a nuestro lenguaje? Quiere decir día de la expiación. Día de la expiación. Eso sería ya en el idioma español. Y el día del Yom Kippur era un día muy especial dentro de las festividades del pueblo de Israel. Ellos tenían sus fiestas muy importantes, pero la fiesta más importante para ellos era el día del Yom Kippur. No sé si las baterías están mal, pero está sonando. Bueno, entonces Yom Kippur para los israelitas es el comienzo de un nuevo año. El nuevo año para ellos comienza el día del Yom Kippur, no comienza el 31 de diciembre como nosotros. Para ellos el día del año nuevo es Yom Kippur. Comienza de nuevo todo. Es el Yom Kippur. Después del Yom Kippur viene la fiesta de las cabañas, que la fiesta de las cabañas tiene que ver con la patria celestial y también un recuerdo de cuando ellos vivían en Egipto en tiendas. Pero la fiesta de las cabañas es una fiesta de pura alegría, porque ya pasó Yom Kippur. La fiesta a la que más le tenían miedo los judíos era el día del Yom Kippur. Era el día más terrible del año. 10 días antes de Yom Kippur, 10 días antes del día de Yom Kippur, comenzaban a sonar los shofar. Sonaban las trompetas en Israel. Y 10 días, y con eso les estaban avisando, sí, pónganse las pilas, prepárense, alístense. Llegó el día del Yom Kippur. Ay, hermanos, todo el mundo en esos 10 días aprovechaba para ponerse en paz con todo el mundo, para pedir perdón, discúlpame, no lo vuelvo a hacer. Todo el mundo arreglaba sus cuentas en esos 10 días. Eso es lo que hacían en los 10 días previos, en la fiesta de las trompetas, antes que llegara esta fecha tan importante. Ahora, hay algo que aparentemente no tiene nada que ver con el tema, pero resulta que es lo que más tiene que ver con el tema. Y fue una declaración que Cristo le dijo a sus discípulos. En San Juan capítulo 14, versículo 1 al 3, Cristo le dijo a los discípulos que Él se tenía que ir. Pero le dijo algo muy tremendo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios y creéis también en mí. No se turben, no se agüiten, no se pongan tristes, no se achicopalen, no se angustien. No se turbe vuestro corazón. Y dijo algo tremendo, que hay una partecita que hay que subrayar muy bien. Él dijo, en la casa de mi padre hay muchas moradas, ¿qué? Hay. Cuando dice que ya hay muchas moradas, ¿qué quiere decir? ¿Que ya existen o no? ¿Ya existe ese resort allá? ¿Ya existe o no? Allí vamos a vivir nosotros, 1000 años en ese resort.
Dijo Jesús, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ya existen. De otra manera os lo hubiera dicho. Y luego dice, voy pues a preparar lugar para vosotros. Momento subrayar. ¿Qué fue a preparar Jesús? Si las casas ya están, ¿será que le fue a poner a cambiar la carpeta? ¿Qué dicen? ¿O le fue a poner más insulation allá a las casas arriba? ¿Qué se va a hacer Jesús? ¿Fue a hacer roofing? ¿Qué creen? ¿Ya están o no existen? Ya están. Entonces, ¿qué se fue a preparar? A preparar, a preparar. Y dice en el versículo 3, y si me fuere y os aparejare el lugar, o sea, si yo les preparo el lugar para que ustedes puedan estar allí, cuando yo les termine de preparar ese lugar, vendré otra vez. O sea, que Cristo no va a venir a la tierra hasta que no sé qué, hasta que no se haya preparado ese lugar. Muchas personas dicen que la venida de Cristo depende de que estemos predicando el Evangelio. Es cierto, tienen que predicarse el Evangelio. Pero si fuera por nosotros, Cristo no vendría. Porque ¿con qué ganas predicamos nosotros el Evangelio? ¿Cuántos andamos comprometidos? Muy poca gente realmente. Pero Cristo dijo, cuando yo termine de preparar el lugar, yo vengo. Entonces aquí hay una pregunta, la pregunta de los 100,000 es, ¿de qué depende la venida de Cristo Jesús? De que Él termine de preparar lo que se fue a preparar. ¿Qué se fue a preparar? Dijo, y cuando yo termine de preparar ese lugar, vendré otra vez, lo voy a tomar a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Eso qué tiene que ver con Daniel, con el seminario que estamos viendo? Tiene mucho que ver, hermanos. Claro que sí, tiene mucho que ver. ¿Por qué? Porque ayer estudiamos que el cuerno pequeño, que es el antitipo de otro. En este caso, ¿quién es el antitipo? ¿Quién es el cuerno pequeño? Es Satanás mismo. Pero él tiene otro tipo. El tipo de Satanás es otro personaje del anticristo. Pero el antitipo, que es Satanás mismo, ¿qué 5 cosas terribles hizo el cuerno pequeño? ¿Y dónde lo hizo? Ayer estábamos estudiando de que el cuerno pequeño lo que hace, no lo hizo aquí en la tierra. ¿Dónde lo hizo? En los cielos. ¿Por qué? ¿Qué hizo en los cielos? Vamos a ver, número 1. A las estrellas echó por tierra. Las estrellas, según Apocalipsis 1, representan ¿a quién? A los ángeles. Que yo sepa, el anticristo no se subió al cielo a tirar los ángeles al piso. El anticristo está aquí en la tierra. Entonces, el único que con la cola, según Apocalipsis, arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo fue Satanás. Entonces, este personaje, el cuerno pequeño de Daniel 8, es el antitipo, es Satanás mismo. ¿Qué obras hace? Echa las estrellas por tierra. ¿Dónde están las estrellas? En el cielo. Número 2, se engrandece contra el príncipe de los ejércitos celestiales. ¿Quién es? En el libro de Daniel tiene un nombre. ¿Cuál es su nombre en Daniel? Miguel. Se engrandece contra Miguel. Y el nombre Miguel significa ¿quién? El nombre de Miguel significa quien es semejante a Dios. ¿Quién puede ser semejante a Dios? El diablo quería el lugar de Miguel. El diablo, con el nombre Luzbel, él quería el mismo honor que Miguel tenía en el cielo. Porque a quién de los ángeles, dice el libro de los Hebreos, a quién de los ángeles Dios le dijo, ¿qué le dijo? Adórenle todos los ángeles. Solamente fue con Miguel. Y ese fue el problema de Luzbel. Él dijo, bueno, si Miguel es merecedor de alabanza, pues yo también. Ahí es el gran problema, pero ese no es el tema de ahora. ¿Qué es lo tercero que hace el cuerno pequeño? Echa por tierra la verdad. Lanzó una serie de acusaciones terribles. ¿Contra quién? Contra Dios. Para que los ángeles del cielo creyeran en el demonio, las acusaciones que lanzó el diablo en el cielo fueron demasiado grandes, terribles, para que los ángeles le creyeran. Unas mentirotas, pero la cosa más impresionante. O sea que el diablo dañó todo el ambiente del cielo, lo dañó. Y lo número 4 que hizo es que el demonio, número 3, echó por tierra la verdad. Número 4, quitó el continuo sacrificio. Y número 5, echó por tierra
el santuario. Echó por tierra el santuario. Esas 5 cosas Cristo no las resolvió cuando vino aquí a la tierra, porque Cristo vino a resolver el problema aquí en la tierra de los seres humanos. Pero lo que pasó en el cielo quedó pendiente, ¿o no? Por eso Cristo dice, me voy y voy a preparar el lugar. ¿Qué lugar voy a preparar? Pues el cielo. ¿Cómo nos va a llevar al cielo cuando estos 5 problemas no los ha resuelto? Cuando Cristo termine de resolver estos problemas, esos tremendos problemas que se produjeron en el cielo, entonces cuando Él termine esa obra, viene otra vez. ¿Esto qué nos hace pensar? Que la Biblia no puede girar en torno a nosotros los seres humanos. Cristo está tratando cosas más grandes e impresionantes que nosotros los seres humanos. Él no solamente está intercediendo por nosotros, está haciendo un trabajo impresionante, como es poder traer otra vez al cielo en armonía y el universo en armonía, y sobre todo restaurar el santuario que Satanás echó por tierra. Esa es una de las tantas tareas que Cristo fue a hacer al cielo. A veces cuando uno le pregunta a la gente, bueno, ¿y Cristo a qué subió a los cielos? Y la respuesta más simplista que yo he escuchado es, pero es verdadera, ¿no? Pero muy simple, muy elemental. ¿Qué hace Cristo ahora? Intercediendo por nosotros. Eso es muy simplista. Cuando digo simplista no quiere decir que está mal. Es una cosa muy diminuta. Cristo está haciendo mucho más que interceder por nosotros. Mucho más. Hay unos negocios impresionantes allí resolviendo. Nada más que mire los 5 negocios que está resolviendo también. Es que el problema no fue solamente la caída del hombre. El problema fue la contaminación del santuario celestial. Eso que hizo el diablo. Pues vamos entonces a mirar aquí cómo las otras partes de la Biblia justifican lo que estamos diciendo. ¿Qué dice Hebreos 9:24? Es bueno que anoten esos textos, ¿no? Porque no entró Cristo ¿en dónde? En el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino ¿dónde entró? En el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Dice que Cristo no entró en el santuario hecho de manos humanas. Cristo no entró al santuario hecho por Moisés. Entró fue a otro. ¿A cuál santuario? Pues al santuario de los cielos. Y seguimos leyendo entonces, o mirando. El santuario, el santuario terrenal era el tipo. ¿Y el antitipo cuál era? ¿El santuario qué? Celestial. Cuando decimos antitipo queremos decir cumplimiento. El tipo quiere decir el símbolo. El santuario en la tierra era el símbolo. Representaba algo, era el tipo. ¿Y quién es el antitipo? O sea, ¿quién es la figura verdadera, el cumplimiento? ¿Quién es? ¿O qué es el santuario celestial? Entonces, el santuario terrenal era una copia, una maqueta, por decir, del santuario verdadero. O sea que cuando Moisés hizo el santuario, Dios le mostró otro santuario. Y le dijo, haz algo parecido a lo que estás viendo, hazlo en la tierra. O sea que lo que Moisés hizo fue una copia nada más del santuario de que está en los cielos. Y miren, hermanos, ese santuario terrenal, si ustedes quieren saber cómo es el cielo, yo me acuerdo cuando estaba niño, hay gente muy mala y siempre aprovechan de los Carlitos. Yo me acuerdo cuando era un niño que de pronto alguien más grande me dijo, Carlitos, ¿quiere ver el cielo? Ya saben lo que le hacen a uno. Yo creo que era un salvadoreño el que hizo eso. Nah, era un colombiano. Esos colombianos yo no sé por qué son así. ¿Sabe qué hizo ese colombiano? Me agarró de aquí y me fue levantando y yo, ay, pues se me hizo ver estrellas, no el cielo, pero vi estrellas. Me agarró de la patilla y me la aló hacia arriba. Wow. Hermanos, si nosotros queremos saber cómo es el cielo, es simple. Miremos cómo era el santuario terrenal. Porque el santuario terrenal es una copia del cielo mismo. Es el cielo mismo. Es un símbolo de todo lo que Cristo hizo y está haciendo. Pero cuando estoy hablando del santuario terrenal me estoy refiriendo más exactamente a la tienda. El tabernáculo mismo. Porque el santuario era todo eso que ustedes están viendo. Tenía una fence alrededor hecha de cortinas. Lo que se podía ver es un símbolo del ministerio terrenal de Jesús.
Cualquier persona se paraba en la puerta, en la entrada. Y la persona, de hecho, la gente llegaba hasta la puerta. Traían su animalito para los sacrificios. Y ellos parados en la puerta podían ver, ¿qué cosa podían ver? El atrio. Podían ver, ¿qué más? Si usted está parado en la puerta y que está abierta, ¿qué puede mirar? El altar del sacrificio. Se pueden ver el lavacro. Pero el tabernáculo, nadie podía verlo. Eso nadie lo podía ver. El tabernáculo, la tienda, es el cielo. Es un símbolo del cielo. Entonces, si yo quiero saber cómo es el cielo, ¿me tengo que meter a ese cuartito o no? Tengo que meterme a la tienda misma, al tabernáculo. El tabernáculo mismo es un símbolo del cielo. Entonces, mire, para hacérsela más sencilla, si nos metemos a la tienda, ya en la tienda, en el tabernáculo, esa tienda tenía 2 habitaciones. Y las 2 habitaciones estaban separadas por un velo. Estaba el lugar santo, como dice allí, y estaba el lugar santísimo. En el lugar santo, ¿qué muebles habían? Había solamente 3 muebles. Estaba el candelabro con 7 brazos, estaba el altar de incienso frente al velo y estaba la mesa de los panes. Esa mesa tenía 12 panes y cada pan tenía el nombre de cada tribu. El candelabro era de oro puro. Oiga, cuando nosotros estudiemos en la clase que vamos a tener más adelante que llama sobre santuario, vamos a quedar pero embelesados. Es espectacular toda esta simbología. Todo esto es simbólico, representa algo. Y bueno, los otros 2 muebles, como el altar de incienso y la mesa, eran de madera fina. Madera no fina, resistente. Era madera resistente, pero no de la ultrafina, no, pero eso sí, era una madera que cualquier gusano que llegara a atacarla se le quebraban los dientes. Cualquier bichito por ahí que llegara a morder la madera se quedaba sin dientes. Usando una figura, ¿no? Es una madera incorruptible, no le entraba nada. Duradera. Bueno, esos eran los 3 muebles del lugar santo. En el lugar santísimo había solo un mueble, solo uno. Era el arca del pacto. Un arca de madera recubierta en oro. Y encima del arca tenía una tapa. La tapa era de oro macizo y tenía la figura de 2 querubines. Bueno, ese era el lugar santísimo. Y de acuerdo a lo que dice Flavio Josefo y dice muchos historiadores, y lo que dice la misma Biblia, en el lugar santísimo estaba el trono de Dios. Y allí había una nube brillante. Dicen los que hablan de esto y que son testigos, que había una nube brillante. Esa nube brillante se llamaba la Chequina. Chequina. Y la palabra Chequina quiere decir la presencia de Dios. Era una nube brillante. Allí estaba la presencia de Dios. Pero ese cuartito estaba todo el año cerrado. Estaba la cortina corrida. Los sacerdotes todos los días entraban al lugar santo, pero ay de aquel que se atreviera a pasar al lugar santísimo, moría en el acto. Morían automáticamente. Los sacerdotes solamente podían entrar al lugar santo y entraban todos los días del año. Pero en el día del Yom Kippur, aquí está la cosa importante. En el día del Yom Kippur era el único día en que podía entrar al lugar santísimo. Y todo el pueblo afuera estaba esperando que saliera el sacerdote. Porque todos tenían miedo. Ustedes sabían que el sacerdote tenía campanitas en el borde de su manto. Y mientras él caminaba, tlin, tlin, sonaban las campanitas. Pero si después de un rato la gente paraba la oreja y no sonaban las campanas, ay Dios mío, pudo haber muerto el sacerdote. Y si se moría el sacerdote, el pueblo estaba perdido, estaba fuera. Y eso era un símbolo de Jesús, el sacerdote. Si Jesucristo no lo hubiera hecho, Jesucristo hubiera perecido, nosotros no tendríamos esperanza. Pero qué tremendo toda esa simbología. El santuario es la cosa más espectacular, hermano. Es de lo más espectacular que ustedes puedan leer. Ahí está todo el evangelio explicado en el santuario, todo. Todo lo que nosotros necesitamos hoy en día está en el santuario explicado. Por eso no se pierdan la clase que tendremos en el futuro. Ya les avisaremos. Pero sigamos. Miren, hermanos, la cosa más bonita y sencilla que podamos decir. El atrio,
lo que pasaba en el atrio, en la parte que era visible, lo que ocurría en la puerta, lo que ocurría en el altar, lo que ocurría en el lavacro, lo que era visible es un símbolo del ministerio terrenal de Jesús. Porque ese ministerio terrenal de Jesús fue un ministerio visible o no. ¿Sí lo pudieron ver o no? Claro. Entonces, ¿qué tres cosas fueron visibles de Jesús? En el atrio estaba la puerta, estaba el lavacro y estaba el altar. Esas tres cosas representan tres detalles en la vida de Jesús. La puerta representa la encarnación de Jesús, cuando Él se hizo hombre. Él es nuestra puerta, la puerta de las ovejas. De hecho, todas las ovejas entran por esa puerta. La puerta representa a Jesucristo y su encarnación. Él se hace puerta por nosotros, de acceso al Padre Celestial. El lavacro es un símbolo del bautismo de Jesús, porque nadie podía entrar al lugar santo sin haberse lavado primero. Jesucristo fue bautizado, Él tenía que cumplir con todo para poder entrar como representante de la raza humana al cielo mismo. Y el altar es un símbolo de la cruz, ¿o no? Donde Jesucristo murió. Entonces, todo el atrio es un símbolo del ministerio terrenal. Ahora, entonces, ¿la tienda es un símbolo de qué? La puerta de la tienda, cuando ya el sacerdote se metía allí y nadie lo podía ver ya, ¿qué representa? Representa el ministerio celestial de Jesús. Porque nosotros no lo vemos hoy en día. Nadie está viendo lo que Jesús está haciendo allí. Entonces, lo que el sacerdote, esta parte es bien importante, hay que subrayarla. Si esta parte no la entendemos, no entendimos la clase hoy. Entonces, asegúrese que el que está al lado está despierto. Si es necesario ponerle el despertador al de al lado, póngaselo ahí, suavecito, pero que se me despierten todos. Bueno, tan pronto el sacerdote entraba al tabernáculo, la tienda, se perdía de vista la gente. Igual cuando Cristo ascendió a los cielos, se perdió de la vista de la humanidad. Ya no vieron lo que Él estaba haciendo. Entonces, lo que el sacerdote hacía dentro del tabernáculo representa la ascensión de Cristo y lo que Él ha venido haciendo durante los últimos casi 2000 años. Mire lo que dice Hebreos 8:2, que Cristo ahora mismo es ¿qué? Ministro del santuario. Entonces, si es ministro del santuario, ¿qué vamos a tener que hacer nosotros? Pues estudiar qué era lo que el sacerdote hacía en el santuario o no. Porque lo que el sacerdote hacía en el santuario es un símbolo de lo que Cristo está haciendo ahora. Entonces, Cristo, dice Hebreos 8:2, es ministro del santuario y no de cualquier santuario. Es ministro de aquel verdadero tabernáculo que levantó ¿quién? El Señor y no Moisés. O sea, Cristo ascendió a los cielos como ministro del santuario. Ahora mismo Cristo en el cielo se desempeña como nuestro sumo sacerdote. Y si es el sumo sacerdote, está haciendo lo mismito que hacía el sacerdote en el lugar santo. ¿O no? Porque ¿para qué nos habla de lo que el sacerdote hacía en el lugar santo si eso no es un símbolo de lo que Cristo comenzó a hacer cuando ascendió a los cielos? Entonces, si queremos saber qué ha hecho Cristo por 2000 años, pues tenemos que estudiar el santuario. No es como nos han enseñado, pues sí, lo han sacado la enseñanza de la Biblia, de que Cristo ascendió a los cielos y se sentó a la diestra del Padre. ¿Ustedes se imaginan 2000 años sentado en un mismo lugar, ahí a la diestra del Padre? Si los tuviéramos a ustedes aquí 5 o 6 horas sentados sin moverse, ¿cómo terminarían después? Después para pararse, qué problema, ¿no? Le duele uno todo. Imagínense, alguien dirá, no, pero es que Cristo era Dios. Pues sí, Cristo es Dios, pero es hombre. 2000 años sentado, sin hacer más nada. No, tremendo lo que vamos a estudiar esta noche. Estén bien pendientes. Cristo es ministro del santuario, del tabernáculo que levantó el Señor. De modo que dice la Escritura, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, Cristo entró una vez para siempre, ¿en qué lugar? Está mencionando el lugar santísimo. O sea que sí existe un lugar santísimo en el cielo, ¿o no? Así como había un lugar santo, también existe un lugar santísimo en el cielo. Es que el santuario que hizo Moisés era una copia del cielo. Bueno, y dice que Cristo ahorita ha entrado al lugar santísimo obteniendo para nosotros redención eterna.
Muy bien, entonces, todo lo que el sumo sacerdote hacía en el santuario es una figura de lo que Cristo ha hecho en el cielo. ¿Estamos listos? Comenzamos ahorita a partir de ese momento un viaje precioso, un viaje hermosísimo. Vamos a entrar juntos al santuario celestial. ¿Están listos? Abróchense ya los cinturones. Vamos a entrar al santuario celestial. ¿Qué hacía el sumo sacerdote cuando entraba al santuario, al lugar santo? Cuando el sacerdote entraba al lugar santo hacía por lo menos 4 cosas. Las mismas 4 cosas que Cristo comenzó a hacer tan pronto entró al cielo. ¿Qué hacía? Lo primero que el sumo sacerdote hacía era asegurarse de que nunca faltara la luz en ese lugar. ¿Que nunca faltara qué? Entonces en la hojita que todos recibieron llegó el momento de empezar a llenar la hojita. Y ahí está la figurita parecida a la que les puse allí, es parecida a la que está allá. Ahí está el sacerdote frente al candelabro y al frente tiene 2 cuadros ¿o no? Tiene 2 cuadros. En el primer cuadrito que vamos a poner, creo que el sacerdote se aseguraba que nunca faltará la luz. Entonces, según la Biblia, el sacerdote tenía que tener mucho cuidado de que nunca se apagara el candelabro. Nunca. Si se llegaba a apagar el candelabro, el sacerdote llevaba la responsabilidad. Entonces, Cristo desde que ascendió a los cielos ha encendido el candelabro y nos está asegurando de que nunca nos falte la luz. Esa es la primera obra que Cristo está haciendo en el santuario celestial. Él se está asegurando de que nunca nos falte la luz. De hecho, San Juan 8:12 habla de que Jesucristo, ¿quién es? ¿Tiene que ver con la luz Jesús o no? Entonces, ese es el primer gran trabajo que Cristo está haciendo en el santuario. Desde que ascendió a los cielos, Él nos garantiza de que nunca nos va a faltar la luz. En los momentos más oscuros de la historia de la iglesia a través de los siglos, siempre hubo una luz resplandeciendo para ellos. Ese candelabro además es símbolo del Espíritu Santo, pero no vamos a entrar en ese tema ahorita. Noten lo que dice Jesucristo en San Juan 8:12. Yo soy la luz del mundo y el que me sigue no andará en tinieblas, sino tendrá la luz de la vida. Entonces, Cristo nos asegura que mientras lo sigamos a Él, Él tendrá el candelabro encendido para nosotros. Ahora, yo quiero hacerle otra aplicación a ustedes también. Así como Cristo está trabajando en el santuario celestial, su representante en la tierra, ¿quién es el representante de Cristo en la tierra? El Espíritu Santo. Ok, muy bien. El representante de Cristo en la tierra, a su vez, está haciendo el mismo trabajo en otro santuario, en el de cada corazón. Porque la Biblia dice en 1 Corintios 3:16 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, mientras Cristo hace su trabajo en el santuario celestial, el Espíritu lo hace en esta morada terrestre. Lo mismo que Cristo hace. Así como Cristo encendió el candelabro, el Espíritu Santo cuando entra en mi vida enciende el candelabro también. Y estoy lleno de luz y no de tinieblas. Muy bien, sigamos avanzando. ¿Qué era lo segundo? Ahora sí para el segundo cuadrito, ahí al frente de la primera lámina. ¿Qué era lo segundo que el sacerdote tenía mucho cuidado de que nunca faltara? El aceite. Entonces, es lo segundo que hay que poner allí. Mantener la provisión de aceite. ¿Qué nos garantizó Jesús desde que ascendió a los cielos? Que no nos iba a faltar el aceite. Sin aceite no hay luz. ¿Y qué representa el aceite? ¿A quién representa el Espíritu? ¿A quién representa? Al Espíritu Santo. Pero es mucho más que el Espíritu Santo. Es más que el Espíritu Santo. Es algo más todavía. ¿Se acuerdan ustedes la parábola de Mateo 25, 1 al 13? Allí se habla de la parábola de las 10 vírgenes. Y ustedes saben que había 5 vírgenes sensatas y 5 vírgenes insensatas, ¿o no? Dígame, ¿en qué se parecían las 10? ¿En qué se parecen las 10? Número 1. ¿Son qué? ¿Todas son qué? Vírgenes. ¿Qué quiere decir ser virgen según la Biblia? En la profecía, ¿qué representa la virginidad? La pureza. Pureza doctrinal, pureza de fe. Entonces, las 10 eran vírgenes. O sea, no andaban con ideas chuecas por ahí, con ideas raras, no. Seguían la sana doctrina, seguían la verdad. Las 10
tenían la misma fe, practicaban lo mismo, las mismas doctrinas, las mismas enseñanzas. ¿En qué más se parecían? Ahora sí, Víctor, ¿en qué más se parecían? ¿Estaban esperando todas a Jesús, al novio o no? Todas están esperando al novio. Dígame, ¿en qué más se parecen? Todas las 10 se durmieron. ¿Es cierto o no es cierto? Todas las 10 se durmieron, o sea que nadie es mejor que nadie. Nadie es mejor que nadie, todas se durmieron. ¿En qué cuarta cosa se parecen? Todas tenían lámparas, ¿o no? ¿Qué representa la lámpara? Lámparas a mis pies tu palabra y lumbrera en mi camino. Todas las 10 tenían Biblia. Todas las 10 sabían manejar la Biblia, ¿o no? Mire qué tremendo, todas se parecen en lo mismo. ¿Todas en qué más se parecen? ¿En qué se parecen las 10? Esperaban al novio, que ya la dijimos. ¿Qué otra más? ¿Están vestidas para la ocasión o no? Todas las 10 tienen un manto especial para poder entrar a la fiesta de bodas. Todas las 10. Pero ¿dónde estuvo la diferencia? En el aceite. En el aceite. ¿Cómo puede una persona que es virgen, que espera al novio, que está vestido para la ocasión, que tiene la lámpara, cómo la persona puede quedarse por fuera? ¿Se puede quedar por fuera? Sí. Dígame qué cosa, aunque vayamos a la iglesia, aunque leamos la Biblia, aunque estemos creyendo que el Señor viene, ¿qué cosa nos va a hacer quedar por fuera del reino de los cielos? ¿Quiénes van a quedar por fuera de la ciudad santa? ¿Quiénes quedan por fuera de la ciudad santa? Apocalipsis dice que los cobardes, los incrédulos, los mentirosos, los adúlteros, los hechiceros, se van a quedar por fuera de la ciudad santa. O sea que esas personas, ¿qué tipo de carácter tuvieron en su vida? O sea, de nada sirve que nosotros tengamos luz, conocimiento, si mi carácter no es moldeado al carácter de Jesús. De hecho, lo único que nos vamos a llevar al cielo, ¿qué va a ser? El carácter. Cuando Cristo venga, ¿qué es lo único que va a cambiar? La envoltura, el celofán. Este cuerpo que se envejece y se pone feo, ese no va a ser el cuerpo que vamos a tener. ¿Se imaginan ustedes, hermanos? Yo sueño con ese día, voy a ser alto y güerote, hermano. Bien parecido, porque seré semejante a Jesús. ¿Se imaginan, hermanos? Él nos va a cambiar el cuerpo, pero el carácter no. El carácter tuvo que haber sido cambiado por el Espíritu Santo en los años que Dios me da de vida. Se tiene que hacer ese trabajo. Entonces, no basta ser miembro de una iglesia. No basta saber Biblia, tener lámpara. No basta estar vestido para la ocasión. No basta esperar al novio. Aunque nos durmamos, debemos tener algo muy especial y es el carácter. Entonces, por eso el aceite es un símbolo del carácter que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Es un símbolo del carácter que ha sido transformado por el Espíritu Santo. Miren, yo les quiero compartir este pensamiento tan bonito de un libro que se llama Cristo en su santuario. En la página 103 dice el autor lo siguiente: las que tenían aceite en sus vasijas junto con sus lámparas son las que, junto con el conocimiento de la verdad de las Escrituras, también tenían el Espíritu y la gracia de Dios. Entonces, si yo no tengo el Espíritu y la gracia de Dios, de nada me sirve el conocimiento que yo tenga. ¿Sí? Entonces, no basta el conocimiento teórico. Necesitamos tener el Espíritu y la gracia de Dios. Y seguimos aquí leyendo. Las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Estas últimas habían recibido la gracia de Dios, el poder regenerador e iluminador del Espíritu Santo, que convertía su palabra en una antorcha para los pies y en una luz para la senda. Entonces, ese es el trabajo del Espíritu Santo. Hacer que toda esa maravillosa luz se haga una realidad en mi vida. ¿De qué me sirve asistir a un seminario como esto si yo no permito que la palabra de Dios me moldee? Eso sería solamente hincharnos de conocimiento, ¿sí, hermano? Tomando en cuenta lo que estamos comentando ahorita, por ejemplo, de si el carácter no es cambiado, entonces cabe la posibilidad o la verdad de que la salvación se pierda entonces. Claro. En esa área. Se puede perder. El mismo Pablo dice, no sea que yo, habiendo sido heraldo para otro, yo mismo me pierda. Judas no se perdió.
Y estaba entre los discípulos, hermanos. Entonces, la salvación, Cristo nos la tiene garantizada, pero se puede perder, no por causa de Cristo, Él cumple su palabra. A veces yo he comparado esto como el reino de los cielos es como un tren. Va rumbo al cielo el tren y las puertas están abiertas para todo aquel que se quiera subir al tren. Pero mientras permanezcas en el tren, vas al cielo. Pero si ahí está pasando precisamente. Mientras permanezca en el tren, vas para el cielo. Pero en cualquier estación tú te puedes bajar y el tren se te va. ¿O no? Entonces, nosotros somos salvos por fe. Sí. Pero acuérdense que 5 vírgenes se quedaron por fuera. Sí, porque hay muchas escrituras donde la que dice que ahí será lloro y crujir de dientes. O sea, Claro. van relacionadas Sí. a eso. Entonces, somos salvos porque Él lo prometió. Pero Él no nos obliga a ir al cielo tampoco. Entonces, ahí está el libre albedrío. Cada quien escoge si se va al cielo o no va al cielo. Pero ya somos salvos. O sea, yo no tengo que preguntarle a Jesús, pero ¿verdad, Señor? ¿Será que de verdad me salvas? No, pues si somos salvos por Él, porque Él lo ha dicho. Pero Él no puede obligar a una persona a permanecer en la senda de la salvación. Él mismo dijo, separados de mí. Entonces, el secreto es permanecer siempre en el Señor, siempre en el Señor, siempre en el Señor. Y permitir al Espíritu Santo que me prepare. Porque imagínense ustedes, hay gente que no va a ir al cielo simplemente porque para ellos el cielo es aburridor. ¿Usted se imagina en el reino de los cielos sin los tigres del norte? O sin Omar, sin Don Omar. ¿Se imagina el reino de los cielos sin Don Omar? Mucha gente en el reino de los cielos va a estar aburrido. Voy a hablar ahorita directo, no en parábolas. Una persona que su gusto está pervertido por el tipo de música que escucha, cierto tipo de cosas que escucha, en el cielo se va a aburrir. ¿Ustedes qué creen? ¿Que los ángeles en el cielo cantan reggaetón? ¿Sí? ¿Los ángeles reggaetonean allá en el cielo? ¿No? ¿Qué cantarán los ángeles, hermano? ¿Qué tipo de música? Hermano, nosotros tenemos que ser bien sabios e inteligentes con el tipo de música. Porque un tipo de música, quítele usted la letra a esa música que está escuchando. Y pregúntele a cualquier mundano qué tipo de música es esa. Y se te pone a bailar de una vez y a tomarse sus chelas. ¿O no? Entonces, hermano, hasta la música tiene que ser una música bien consagrada y que no tenga mezcla del mundo, de lo secular. Que no me lleve a recordar mis tiempos de borracho y de sinvergüenza. Sino tiene que ser una música tan especial, consagrada solo para el Señor. No solo la letra, sino la música también. La letra y la música. Hay música que lo deprime a uno, ¿sabían ustedes eso? Hay música que lo deprime a uno, usted se pone a llorar. Cierto tipo de música, esa música que le afecta a uno los sentimientos, ojo, abran el ojo, pero ese no es el tema de esta clase. Pero es solamente para que, ¿qué? Reflexionemos. Hasta el tipo de ropa que nosotros utilizamos. Miren que los sacerdotes en el santuario no vestían de cualquier manera. Cuando nosotros venimos a la casa de Dios, vamos a la presencia de un Dios muy santo. ¿Saben ustedes que en el santuario no habían escaleras así como estas? Era todo flat. El altar no tenía escalera. Y la Biblia dice, ¿por qué no había escalera? Dice, para que no sea que cuando el sacerdote suba al pie, se le descubra la desnudez. ¿Se imaginan? Que no se le mirara la desnudez, el tobillo nada más, el tobillito. Por eso era que los sacerdotes utilizaban unos calzoncillos que venían desde aquí encima del ombligo y les cubría hasta el talón. Estaban forrados en lino. Y el lino, según Apocalipsis, es símbolo de las acciones justas de los santos. O sea que los sacerdotes, hermanos, vestían de una manera como para venir a la casa de Dios. ¿Y nosotros que somos más que ellos o qué? Nosotros por eso tenemos que cuidar mucho hasta la manera como nos vestimos para ir a la casa de Dios. Porque es que venimos a visitar a un Dios santo, no a cualquiera. Entonces uno se viste para la ocasión. Bueno, pero ese no es el tema. Sigamos aquí con el tema. Pero gracias por la pregunta, hermano, gracias. Claro que se puede perder la salvación, no por causa de Dios, sino por causa de nosotros. Echamos a perder todo lo que Cristo hizo. Muy bien,
Sigamos entonces. Tercera obra que el sumo sacerdote hacía. Ahí va la casillita de los panes. ¿Qué es lo que hacía el sacerdote cada séptimo día? ¿Qué hacía? ¿Renovaba qué? El pan. El pan se renovaba cada séptimo día, porque no podían permitir que el pan se pusiera tieso y el pan se pusiera lleno de moho, sino que el pan tenía que permanecerse como fresco. Y ese pan iba cubierto también de incienso. ¿Qué representa eso de renovar el pan semanalmente? Desde que Cristo ascendió a los cielos, Él nos ha garantizado por estos últimos 2000 años de que su palabra se renueva semana tras semana. Cada semana. Tú puedes leer la Biblia y nunca está como un pan tieso. Cada vez que tú abras la Biblia vas a encontrar cosas nuevas, deliciosas, fresco. Exacto, se renueva cada día. Así como la misericordia de Dios se renuevan cada mañana, la palabra de Dios se renueva cada mañana. Secas en la hierba, marchitas en las tortillas, marchitas en la flor, pero el pan de Dios permanece fresco para siempre. Entonces, eso nos lo garantizó Jesús. Y por eso Él nos enseña en Mateo 4:4 de que desde que Él ascendió a los cielos, Él nos ha garantizado que la palabra de Dios nunca falte, nunca falte. ¿Sabe que muchos intentaron destruir la Biblia? En la época de la Revolución Francesa, las Biblias las quemaban y las tiraban por las calles y las quemaban. En la época de la Revolución Francesa, en 1792, se consiguieron a un burro y en la cola del burro le amarraron un Nuevo Testamento. La Revolución Francesa quiso desechar la palabra de Dios. Quisieron destruir la palabra de Dios, pero Cristo ha dicho, se puede secar todo, se puede marchitar todo, pero la palabra de Dios, ¿qué? Permanece para siempre. ¿Ha cumplido Dios su palabra o no? Hermanos, yo soy un apasionado de estudiar la Biblia. Ya he hecho, no me lo preguntan, pero lo que voy a decir es para la gloria del Señor y para mostrarles mi ignorancia tan grande. Yo he hecho el año bíblico varias veces. Lo he hecho en inglés, lo he hecho en portugués, lo he hecho en español. En 3 idiomas he hecho el año bíblico. Y créanme que yo vuelvo a leer la Biblia y digo yo, ¿cómo? Esto estaba aquí. No puede ser. ¿Cómo es que yo no? Oye, no me acuerdo haber leído este versículo. Qué vergüenza, hermanos. Qué vergüenza, hermano. Pero ahí estaba. Sí. En la palabra de Dios es como dijo Jesús en una parábola, que el reino de los cielos era como el escriba que sacaba de su tesoro, de su cofre, tesoros nuevos y tesoros viejos. La palabra de Dios nunca se agota. Mi esposa, comenzando nuestro ministerio hace 32 años atrás que comenzamos el ministerio, ella me decía, pero papi, usted le dice a la gente todo en una semana y después ¿qué va a decir? Eso me lo decía al principio, porque estaba jovencita, como yo, jovencitos. Y yo le decía, mami, no te preocupes. Es que la palabra de Dios, ¿ustedes creen que yo les dije ya todo esta semana? No, hermanos, no les he dicho sino una cosita así. El conocimiento de la palabra de Dios es como un océano. Ni siquiera una pulgada del conocimiento de Dios hemos logrado. Pero aún así quedamos extasiados. Entonces, hermanos, el Señor nos ha garantizado por los últimos 2000 años de que la palabra de Dios siempre permanecerá fresca, fresca la palabra. La cuarta cosa que el sumo sacerdote hacía en el lugar santo, no podía faltar el incienso. Allá estaba ofreciendo el incienso. ¿Y qué representa el incienso? Es lo mismo que Cristo ha hecho por 2000 años, casi 2000 años. ¿Qué es lo que estaba ofreciendo? Dice Apocalipsis 8:3 lo siguiente. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro. Y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de los santos. Entonces, el incienso es lo que le da valor a la oración que uno hace. Estamos hablando de la tercera. Donde está el altar de incienso. Nuestras oraciones tienen valor solo cuando el incienso se les agrega. Mi mejor oración se contamina. La mejor oración que nosotros hagamos cuando pasa por los labios va contaminada. La mejor obra que nosotros hacemos se contamina. Por eso a las oraciones había que agregarle ¿qué? Incienso. ¿Y qué representará el incienso?
Dice este autor en Cristo en su santuario, el incienso representa lo único que le da mérito a mis acciones. ¿Qué es lo único que le puede dar mérito? ¿Son los méritos de quién? Son los méritos de Cristo. El incienso es un símbolo de la intercesión de Jesús, de los méritos de Jesús, de lo que Él le agrega a nuestras oraciones. El incienso representa las oraciones de los santos, pero esas oraciones tienen que llevar el incienso de la gracia de Jesús. Es lo único que le da sentido a nuestras oraciones. Pero ahorita vamos a descubrir algo también por qué tenían que tener incienso. Si ustedes quieren conocer un perfume que pueda matar a una persona, yo les puedo dar la receta. Usted se unta ese perfume y se muere. ¿Les gustaría saber cuál es la receta? ¿Ah? ¿Quieren saberla? Pero ¿para qué se lo doy? Capaz que vaya y se lo hacen y se lo untan. No. Cuando el Señor mandó a hacer el perfume, Él dio la receta, dijo, utilicen gálbano, utilicen especies aromáticas y tal cosa. Y dice, este perfume que nadie se lo vaya a hacer para olerlo. Porque si lo llega a hacer, muere. Entonces, en la Biblia está un perfume que puede matar. Ahí está la receta. Después, si a alguien interesa, se la doy. Pero es el perfume que si tú te mueres. Eso dijo el Señor. El que llegue a hacerse una copia del perfume, del incienso que se ofrecía en el lugar santo, si alguien se hace una copia de ese perfume y lo hace para echárselo, muere, dice el Señor. Sí. ¿Por qué creen ustedes que el Señor mandaba poner incienso en el lugar santo? Ya ve que a las hermanas les gusta poner ahí los outlets, en los de la electricidad, ahí enchufan lo que compran en la Walmart que para que tenga olor, huela rico el lugar. ¿Cómo se llama eso? ¿Las qué? Bueno, lo que compran ambientadores. Compran ambientadores y los ponen y huela rico las casas. Bueno, ¿ustedes creen que Dios mandó a poner incienso allí solamente para que oliera rico? ¿Por qué creen que se ofrecía el incienso allí? Por lo siguiente que viene, hermanos. Terrible. El sacerdote todos los días entraba al lugar santo con sangre de animales. ¿Y qué hacía con la sangre? ¡Cha! La chorreaba, la asperjaba sobre el altar del incienso y sobre el velo. Si no existiera esa cortina y el sacerdote agarra el poco de sangre y ¡shua! Y la tira, si no hubiera estado cerrada la cortina, ¿a dónde cree que cae el chorro de sangre? ¿A dónde iba a caer? ¿Al lugar santísimo o no? ¿Y qué era lo que estaba en el lugar santísimo? La chequina, la presencia de Dios. Por eso es que esa sangre que se derramaba allí es un símbolo del pecado. Es un símbolo del pecador. Por eso es que el salmista dice, Dios, contra ti es que he pecado. Todos nuestros pecados son contra el Padre. Pero si el velo no hubiera estado atravesado, todos los pecados le caen al Padre Celestial. Entonces, ¿quién creen que es el velo? ¿A quién representará ese velo? ¿Quién se puso entre el Padre y nosotros? Para que nuestros pecados no le caigan al Padre, sino que le caigan al cuerpo. ¿De quién? Jesús. El velo representa a Jesús. Y toda la sangre de todos los pecadores caían sobre él. Entonces yo lo he ejemplificado de esta manera. Ese es el velo. De pronto por ahí llegaba, vamos a decir, el hermano Ríos. Llegaba. Y entonces él decía, yo vengo, le decía al sacerdote, mire que yo cometí este pecado. Le dije a mi esposa esta palabra y la ofendí. Y el sacerdote le decía, ¿trajiste el corderito por el pecado? Sí, aquí traigo el corderito. Muy bien. Anda, ponle tus manos encima del corderito. Entonces el hermano Ríos o el hermano del Cid le ponía las manitos encima del corderito y hacía una oración silenciosa. Señor, perdóname, Señor, por haberle dicho a mi esposa de que se iba a morir. Perdóname, Señor, por lo que yo hice. Estoy arrepentido. Y entonces, de una manera simbólica, por la oración que yo hacía y por mis manos, se pasaba sobre la cabeza del pobre animal. Y el pobre animal, ahora yo me deshacía de mi culpa. Yo ya me deshice de lo que yo le hice a mi mujer. Y ahora el pobre animal lleva la culpa ahora. Y entonces, el sacerdote tomaba al animal y ¿qué?
Pero ese animal, ¿a quién está representando? A cada uno de nosotros. ¿Nosotros deberíamos haber muerto o no? Cada animalito representaba a cada persona. Entonces, el animalito era un sustituto de la persona. Y a su vez, el animalito era un tipo de ¿quién? De Cristo Jesús. Entonces, la sangre que se derramaba del animal era la sangre ¿de quién? De Moisés del Cid. ¿O no? ¿O era la sangre de Ángel? Era su sangre, era mi sangre. Entonces ahí llegaba Ángel con su corderito y entonces te mataban a Ángel, a ti te mataban, pero en la figura del corderito. Ángel se salvó de la muerte. Y entonces el sacerdote tomaba la sangre de Ángel, pero sabemos que es Cristo el que ocupó su lugar. Y entonces llegaba el sacerdote y se acercaba ya al velo y ¡chua! ¿Vio? Y entonces después llegaban a Margarita y llegaba ante el sacerdote y le decía, no, pues yo vengo a confesar un pecado que yo cometí. Y no vamos a decir el pecado, tranquila. Entonces, ella se presentaba con su animalito y el sacerdote le decía, ¿te estás arrepentida? Sí. Y entonces Ana Margarita hacía la oración poniendo su mano sobre la cabeza del pobre animalito. Y ahora llegó el momento de matar a Ana Margarita, sí, pero en la figura del animalito. Y ahora el sacerdote tomaba la sangre de Ana Margarita y llegaba, ¡chua! ¿Sí vieron? Está como más grande el pecado, ¿no? Está como más grande la mancha, parece. Wow. Y después llegaba el pastor Quintana. Y ese pastor Quintana también llegaba a confesar su pecado y el sacerdote entraba con mi sangre allá y ¡chá! Y allá. ¿Dónde caía la sangre? En el velo. Si no hubiera estado el velo, ¿a quién le cae? Demos gloria al Señor porque Jesús se puso en medio. Él se puso en medio. Y después llegaba Julián. Y él venía y confesaba su pecado. Y lo mismo, el mismo procedimiento. El mismo procedimiento. Señor, vengo a confesar que hice esto, etcétera, etcétera. Mataban al animalito y llegaba el sacerdote y ¡chua! Mira la sangre de Julián. Dígame, ¿cuántas personas iban al santuario a pedir perdón? Y eso lo hacían todos los días. Todos los días. ¿Qué creen ustedes después de una semana en un desierto? Todo ensangrentado el velo. ¿Cómo creen que eso qué? ¿Había que comprar ambientadores en la Walmart para que oliera bien? No, por eso aparece el perfume en el santuario. Porque el perfume de Cristo, el santuario quedaba contaminado. ¿O no? Y entonces viene la pregunta, ¿hasta cuándo el Señor purificará el santuario? ¿Estamos juntando a los y cabos? Mire lo que dice Daniel 8:14. Un santo le pregunta a otro santo, Señor, ¿y hasta cuándo durará el santuario contaminado, sucio, inmundo, cochino, puerco? ¿Hasta cuándo, Señor? Maloliente. ¿Hasta cuándo? ¿Ustedes creen que toda la eternidad Cristo se la va a pasar allí aceptando cáigame toda la sangre? ¿O será que Él estableció un día en que dijo vamos a acabar con esto? ¿Será que hay un día en que se va a acabar? Pues claro, Dios tiene su semán. ¿Cuál fue el semán que estudiamos esta semana? ¿Cuál es el semán? ¿Hasta cuántos días el santuario será qué? ¿Hasta cuántos días? Hasta 2300 tardes y mañanas. ¿Y el santuario será qué? Ahora sí entendemos por qué va a ser purificado. Pues, ¿cómo no va a ser purificado? ¿Tiene que ser purificado o no? Y Cristo dice, me voy a preparar el lugar para ustedes. Y cuando termine de preparar el lugar, entonces sí me voy por ustedes. ¿Qué es lo que Cristo está preparando entonces? Si ustedes supieran, por ejemplo, hermanos, de que un visitante, alguien, una persona importante, les va a visitar en su casa. Y le dice, ¿será que puedo pasar por su casa y quedarme? ¿Usted qué haría si sabe que viene un visitante y se va a quedar en su casa? ¿Es que nunca limpia la casa? Sí, pero ¿ahorita qué? ¿Saben ustedes por allá en nuestros ranchos, para los campos, a veces salen esos pulgas o piojos, en Colombia le dicen chiribico, chinches, que lo andan picando a uno los mosquitos y uno llega y ¡pah! Estripa contra la pared. ¿Y cómo queda la pared? ¿Sí o no?
quedan manchadas en sangre. Imagínense que usted mata unos 10 anofeles, por ahí 10 zancudos, y está la pared allí untada de sangre. Y le viene un visitante a su casa a quedarse en ese cuarto, que es lo mínimo que usted hace. Viejo, te toca pintar el cuarto otra vez. No, que lavarlo no, eso está inmundo, va a quedar peor. Jesús dijo, voy a preparar un lugar para vosotros. ¿Y preparar el lugar significa qué? ¿Qué es lo que Cristo tiene que hacer? ¿Qué cosa quedó contaminado? ¿Cómo se contaminó el cielo mismo? ¿Cómo se contamina? Ahora sí dígame, ¿cómo se contamina el cielo? ¿Con los qué? Con los pecados, ¿está claro o no? Con los pecados. ¿Cuántos pecados acumulados desde Adán hasta nuestros días? ¿Cuántos pecados? ¿Cuántos pecados? ¿Qué dice Romanos 6:1? ¿Qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Ahí está Cristo, limpie mis pecados. Y yo, Él me limpió, yo, le mando otro. Y sigue limpiando y le va otro a Jesús. Como tenemos jabón gratis, tenemos, ¿qué más? Todo gratis el jabón para lavar la ropa. Es la sangre de Jesús. Entonces nosotros lo que pasa es que somos unos abusivos. Somos abusivos, cínicos. ¿Cómo es posible que nosotros, aceptando el sacrificio de Jesús, seguimos viviendo en el pecado? ¿Cómo? No podemos seguir pecando. Tenemos que tomar una decisión muy seria. Pero es que yo no puedo dejar de pecar, a menos que el Espíritu Santo entre ¿a dónde? En mi corazón. Si soy guiado por el Espíritu de Dios, no puedo pecar. Si la simiente de Cristo está en mí, dice San Juan, no peco. ¿A poco, pastor, usted no peca? Pues trato de no, pero yo por mí mismo no puedo. Tengo que permanecer ¿en quién? En Cristo. Permanecer en Cristo. Entonces, hermanos, cuando Cristo dice, la parte final de ahí, dice, voy a preparar un lugar para vosotros, entonces, ¿a qué se refería? Voy a limpiar todo el mes, el desorden, el caos que se produjo desde que el diablo se rebeló hasta estos días. ¿Cómo creen que está el cielo? Si mis pecados los confieso y van a parar allá, ¿cómo creen que está el cielo? Entonces, ¿por qué creen que existe esta profecía? ¿Por qué creen que se habla de la purificación del santuario? Porque efectivamente Cristo ascendió a los cielos ¿a qué? A purificar el santuario. ¿Purificarlo de qué? Pues ya sabemos, ¿no? ¿Purificarlo de qué? Cristo se fue, hermanos, a remover el velo. Eso era lo otro que el sumo sacerdote hacía, pero lo hacía en una fecha nada más. Todo el año amontonaba pecados, amontonaba sangre. Y entonces entramos a la segunda parte, el ministerio de Cristo en el lugar santísimo. ¿Qué está haciendo? En el cuadrito ahí donde dice ya número 2, aparece el cuadrito del sumo sacerdote en medio de los querubines. ¿Qué fue a hacer Cristo ahora? Entonces ahí podemos colocar, remover más que el velo. ¿Remover qué? Todo pecado. A eso ascendió Cristo. Cristo ascendió a eliminar, Cristo ascendió a los cielos a borrar, mire, todo nuestro, mira, Ana Margarita, el suyo lo vamos a borrar ya. Ahí está, mire, se borró. Eso fue lo que Cristo fue a hacer. Él ascendió a los cielos a borrar todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué es lo lógico? ¿Debo seguir en lo mismo? ¿Debo seguir violando los mandamientos de Dios? Porque como existe suavizante y jabón gratis, pues hagámosle. No, no es justo. Claro que no es justo. Hermanos, Cristo ascendió a los cielos a remover ese velo. O sea que hay una fecha hasta la cual Cristo dice, hasta aquí la cosa va, no más. Él no va a durar todo el tiempo. Mira lo que dice Hebreos 10:19. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su carne. Entonces, ¿qué representaba el velo? La carne de Jesús. Cristo llevó sobre sí todos nuestros pecados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si ustedes siguen leyendo Hebreos 10:20, dice que debemos acercarnos entonces a Dios con corazón sincero, arrepentidos, lavados nuestros cuerpos. Yo les invito a que sigan leyendo lo que dice después del versículo 20, aquí no lo vamos a leer. Y yo les tengo una noticia muy tremenda. Cristo ahora en el cielo ha ascendido allí ¿para qué? Hay un versículo tremendo en San Juan 5:24 que dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué es lo que tiene? Vida eterna. Y no vendrá ¿a qué? A condenación,
mas ha pasado de muerte a vida eterna. Y la sorpresa que yo les tengo es que la palabra condenación en el idioma griego se dice krisin. Jesús dice, el que cree en mí, el que oye mi palabra, cree en mí, el que cree en mi Padre, no vendrá a krisin. Esa palabra krisin, de ahí viene la palabra crisis en español. Pero es que esa palabra crisis se traduce de otra manera, sorpresa, juicio. Está diciendo que el que oye la palabra del Señor y cree al que lo envió, tiene vida eterna y no vendrá al juicio. La Biblia dice que todos vamos a comparecer en el juicio, ¿o no? Pero dice acá que el que cree en Cristo no tiene que venir al juicio. ¿Por qué no viene al juicio? Hermanos, porque mi abogado se presenta por mí. Y tenemos un abogado que no ha perdido ni un solo caso hasta ahora. Y le costó bastante, los honorarios son altísimos. Tenemos un gran abogado. Dios, imagínense que tiene un gran plasma celestial. Y en ese plasma celestial, a la hora que Dios mencione un nombre, aparece la persona. Ahí, imagínense una más grande que la pantalla que está en el estadio de los Cowboys en Arlington. Una pantalla gigantesca, donde todo el universo y los ángeles podrán ver la vida de cualquier persona. Un día se va a decir Carlos Quintana. Hermanos, qué vergüenza, Dios mío. Allá aparezco yo en la pantalla y el demonio se va a frotar las manos feliz y dice, uy, le tocó por fin el turno a este individuo. ¿Sabe que el diablo sabe cuándo yo he pecado o no? Él sabe. Entonces, en el momento que dicen Carlos Quintana, se abren las puertas del gran tribunal de Dios y se ve una figura entrando por la puerta de atrás. Como hay mucha luz atrás, solo se ve oscuro por el frente. Y el demonio está aquí feliz frotándole las manos porque llegó el tal Carlos Quintana. ¿Y cuál es la sorpresa del diablo cuando de pronto, al acercarse más la persona que viene, el Carlos Quintana, el demonio pega un grito y dice, protesto, protesto, ese no es Carlos Quintana. Es que no soy yo, es Jesús. Y Jesús se presenta ante el Padre y muestra sus manos. Dice, Carlos Quintana no viene, yo vengo representándolo a él. Usted no tiene que, en una corte usted con su abogado basta o no. Usted no tiene ni qué hablar. El abogado es el que va a hablar, el defensor. Y Cristo levanta sus manos y dice, aquí estoy yo, lo tengo esculpido en mis manos. Yo vengo por él, yo pagué por él. El diablo dice, protesto, no puede ser. Yo exijo, su señoría, que pongan allá el día 11 de octubre a las 4:15 de la tarde con 23 segundos y 10 décimas. Entonces los ángeles celestiales marcan toda la fecha y todo eso allá en la computadora celestial. Y va a salir lo que yo hice hoy a las 4:15 y 23 segundos. ¿Quieren saber qué hice? Entonces lo pone en la pantalla. ¿Y qué pasa? ¿Qué cree que va a pasar en la pantalla? El diablo dice, no puede ser. Y Cristo dice, yo borré la cinta con mi sangre, Padre. Cristo borró el file. ¿Y cómo lo borró? Con su sangre. Hermanos, nuestra única esperanza es que mientras Cristo intercede como mi abogado, yo debo aprovecharlo. Pero yo no puedo seguir pecando. ¿Por qué? Porque cuando llegue el día del Yom Kippur celestial, hasta ahí llegó la cosa. Entonces, ¿qué es eso del Yom Kippur? ¿Se acuerdan que ayer estudiamos que hasta dentro de 2300 días el santuario sería purificado? ¿Se acuerdan? La profecía de ayer, ¿hasta qué año llegó? ¿Se acuerdan en qué fecha quedamos ayer? En 1844. ¿Qué pasó en 1844? En 1844 lo que ocurre es el famoso Yom Kippur, pero no en la tierra, sino en el cielo. Es la única profecía que llega máximo a una fecha de cerca de nosotros, 1844. No hay otra profecía tan extensa como esa. Y Cristo dijo, en los primeros 490 años será un chance para Israel. Si cuando se terminen los 490 años Israel no ha cumplido con lo que yo he dicho, queda deshecho. Pero ahora Israel ha sido reemplazado por la iglesia. Y el Señor dice, a la iglesia le va a dar un plazo también para que ellos cumplan lo que Israel no cumplió. ¿Qué comenzó a hacer Cristo en 1844 que mucha gente no lo sabe? No lo sabe, eso no lo predica nadie. Hermanos,
Así, mire, todo Daniel 8 nos habla del santuario. ¿Recuerdan ustedes que uno de los animales le salieron 4 cuernos o no? Un animal, esos animales existen, tienen 4 cuernos. Estos machos cabríos tienen 4 cuernos. Pues bueno, resulta que en el santuario se habla mucho de los 4 cuernos también. El altar de los sacrificios tenía 4 cuernos. El altar de incienso también tenía 4 cuernos. Todo Daniel 8 habla del santuario, del santuario, del santuario. Todo habla del santuario. Pues hermanos, dice que en el día del Yom Kippur, dice la Biblia, entonces tocarás fuertemente el cuerno ¿de qué? ¿De qué animal se habla en Daniel 8? Qué interesante. Cuando la fiesta de las trompetas comenzaban a tocar el cuerno de carnero. Y el carnero era uno de los animales del santuario. Tocarás el cuerno del carnero el día 10º del 7º mes. Eso está en Levítico 25:9. En el día de la expiación tocaréis el cuerno por toda la tierra. El cuerno de un carnero se tocaba el día 10, el día del Yom Kippur, el día de la expiación. ¿Y qué pasaba ese día? Los 10 días antes, de acuerdo a la tradición judía, mire lo que enseñan los judíos. Esa es la gente que vivió el Yom Kippur y ellos saben mucho de Yom Kippur. Mire lo que dicen los autores judíos en cuanto a lo que pasaba el día del Yom Kippur. Los 10 días entre Rosh Hashanah y el día del Yom Kippur, durante ese periodo Dios realiza un juicio sobre cada individuo, pero se reserva el juicio final hasta el Yom Kippur. Cualquier judío que sepa, usted le pregúntele a cualquier judío, ¿qué hace Dios en el día del Yom Kippur? Y la respuesta te dice, el juicio. El juicio a cada persona. Toda persona en Israel era juzgada en el día del Yom Kippur. Y si la persona en el día del Yom Kippur no aprovechaba los 10 días antes para arrepentirse, para ponerse en paz de Dios, la persona era cortada del pueblo. O sea, Yom Kippur es el día del juicio. Entonces, hermanos, le va a sonar rarísimo y terrible y pesado. En 1844 Dios comenzó su juicio, según Daniel 8:14. ¿Por qué comenzó el juicio en 1844? Porque él dice que el día en 2300 días el santuario sería ¿qué? Purificado. Y es una alusión a la fiesta del Yom Kippur. Pastor, pero ¿cómo? ¿Ya estamos en el juicio? Yo quiero que alguien me lea, busque por ejemplo Apocalipsis capítulo 14, versículo 6 y 7. Si a mí un día me quitan la Biblia y me dicen, le vamos a dar chance que guarde una hojita de la Biblia, conserve, arranque la hojita, es lo único que le vamos a dar de la Biblia. Yo ya tengo reservado mi capítulo de la Biblia. Es Apocalipsis 14. Apocalipsis 14 trae el evangelio que hay que predicar en los últimos días. ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? ¿Quién lo quiere leer? ¿Qué dice Apocalipsis 14:6? A ver, alguien que lo lea así con voz fuerte, audible. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lenguas y pueblo. Hasta ahí. ¿Qué es lo que trae el ángel? El evangelio eterno para predicarlo ¿a quién? No pierdan la cita porque vamos a seguir leyendo. Alguien que me diga de memoria Mateo 24:14. Que no lo diga de memoria, se tiene que bautizar otra vez. Oh, ¿cómo es, hermano Julián? Dígalo. Y este evangelio será predicado. Jesucristo dijo, y será predicado este evangelio del reino por testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Cuál evangelio? ¿Qué es lo que está diciendo Apocalipsis 14:6? ¿Qué es lo que trae el ángel? El evangelio eterno, que hay que predicarlo ¿a quién? Ahí dice ¿a quién? A toda nación, a toda tribu, a todo pueblo y a toda lengua. Es un mensaje que la gente no está predicando hoy. ¿Y qué dice el mensaje del primer ángel? Versículo 7. Diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Oye, ¿oyeron eso? ¿Qué es lo que predica el mensaje del primer ángel? Temed a Dios y darle honra. ¿Por qué razón?
porque la hora de su juicio ha llegado. Dice, porque la hora de su juicio va a llegar, o dice, ha llegado. ¿Qué quiere decir ha llegado? El verbo ha está en presente y el verbo llegado está en participio pasado. ¿Qué significa cuando hay una conjugación así donde aparece un verbo en presente y otro en pasado? ¿Qué quiere decir eso? De que la acción comenzó en el pasado y continúa hoy en el presente todavía. Dios había dicho, al final de los 2300 días yo comienzo a purificar el santuario. ¿Pero cuál santuario? ¿De la tierra o el de arriba? El de arriba. Entonces Cristo no se la va a pasar toda la vida allí, acepte pecados y borre pecados. Entonces, según la Biblia, en el año, al final de los 2300 días, según la profecía de Daniel 8:14, Él comienza una obra de juicio. ¿Cómo? Eso lo enseñan los judíos. Los judíos lo enseñan. Eso está dentro de las tradiciones judías. Mire lo que dice acá, voy a seguir leyendo lo que dice acá esta tradición judía. Dice que en los 10 días antes del día Yom Kippur, la gente se preparaba. Dice, porque Dios iba a realizar un juicio sobre cada individuo y se reservaba el juicio final ¿para qué fecha? ¿Para el día del qué? Según esa tradición, para el día del Yom Kippur. Y ahora mire lo que enseñan los judíos, los rabinos, mire lo que enseñan, terrible. El valor numérico de las letras de la palabra Satán, en hebreo se dice Hasatán. El número es 364. Todo eso está en el libro. Lo que estoy diciendo, todo esto está en el libro. Dice que el número del diablo en hebreo, si le ponemos los valores numéricos a Hasatán, en hebreo, ¿da cuánto? 364. ¿Y sabe qué significa eso? Dice, 364 es el número total de los días del año menos 1. ¿Por qué? Menos 1. Porque el diablo podía engañar a todo el pueblo todos los días del año menos en el día del Yom Kippur. Nadie iba a ser tan tonto el día del Yom Kippur de seguirle el cuento al diablo y perderse. Entonces dice la tradición judía, los rabinos dicen, el valor numérico de las letras de la palabra Satán, en hebreo Hasatán, es 364. Es el número total de los días del año menos 1. Satanás puede acusar a los judíos y extraviarlos cada día del año, con la excepción del día Yom Kippur. Y sigue diciendo la tradición judía, mire lo que dicen ellos, que Dios le dice al diablo lo siguiente, tú no tienes poder sobre mi pueblo hoy. No obstante, Satanás, ve y mira lo que está haciendo mi pueblo. Entonces dice la tradición judía que cuando Satanás salía a buscar al pueblo de Dios en el día del Yom Kippur, los encontraba todos como. Es que ¿quién no? Si con 10 de anticipación Dios les dijo, póngase a ayunar y a orar porque yo los voy a juzgar ese día. Entonces por eso dice la tradición judía que cuando Satanás los encontraba, estaban todos ayunando y orando, vestidos de ropas blancas como los ángeles, e inmediatamente el diablo regresaba con vergüenza y confusión. Y entonces Dios le preguntaba, ¿cómo están mis hijos? Y el diablo le contestaba, parecen ángeles. Y no tengo poder sobre ellos. Inmediatamente el santo ser, alabado sea su nombre, dice el escriba, ponía a Satanás en cadenas y declaraba a su pueblo, yo los he perdonado. Esto es tradición judía. Pero ¿saben ustedes que eso está de acuerdo al Apocalipsis? Satanás va a ser encadenado también. Va a ser encadenado. Y va a llegar el día en que el pueblo de Dios para de estar pecando. Los hijos de Dios toman la decisión de no ser. Dígame, ¿nosotros podemos tomar la decisión de dejar de hacer lo malo o no? Seguiremos siendo imperfectos. Pero otra cosa es que nosotros programemos, planeemos y pensemos y meditemos el mal. Uno se equivoca por naturaleza humana. Pero otra cosa es cuando tú lo planeas. Es muy distinto. Es muy distinta la situación. Por eso miren, lo último que pasaba en el día de Yom Kippur y lo último que voy a mencionar, porque se me alargó mucho el tema. Dice que ese día, en la última ceremonia del día de Yom Kippur, lo último, ya iba a terminarse el día de Yom Kippur, el Señor mandaba a traer 2 machos cabríos. Tenían que ser igualitos, semejantes, el mismo color.
2 machos cabríos, igualitos, y entonces echaban suertes. Había uno que le caía la suerte para ser por Jehová, y el otro le caía la suerte por ser por Azazel. Por Jehová y por Azazel. Ahí tenían los 2 machos cabríos. El de Jehová representaba a quién, a Cristo. Y el de Azazel, ¿a quién representaba? Dice la tradición judía de que Azazel era el príncipe de los demonios, mientras que Miguel era el príncipe de los ejércitos celestiales. ¿Estamos notando los 2 personajes? El que es por Jehová se llama Miguel. El que es por el mal se llama Azazel. Miguel, el que es semejante a Dios. Y Azazel, el que pretende ser semejante a Dios. Que es Satanás, hermanos. Y echaban las suertes. Y saben que ese día el carnero que había sido derrotado por el macho cabrío ahora se las cobraba. Porque ¿qué le iba a pasar a ese macho cabrío que había sido escogido como Azazel? Al que representaba a Jehová lo sacrificaban. Y con la sangre de ese animalito ya purificaban el santuario. Ya no había manchas de sangre, el velo había sido quitado y todo el santuario era purificado. Se terminó la obra del sumo sacerdote ese año. El sacerdote terminaba su ¿qué? Su tarea. El que se había arrepentido, se arrepintió. Y el que se perdió, se perdió. Ya no había vuelta de hoja. ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Ese día el sumo sacerdote terminó su tarea, se terminó el año, no más. El que fue perdonado, fue perdonado. Y el que no se quiso perdonar, quedó por fuera. Entonces, lo último, ya para acabarse el día antes de que se llegara la puesta del sol, ahora traían al macho cabrío llamado Azazel. ¿Saben qué hacían con Azazel? No lo sacrificaban, no. Se lo llevaban por allá a un despeñadero y se aseguraban que ese animal se muriera, pero no le cortaban la yugular, no era sacrificado, sino que era llevado al desierto y lo empujaban para que cayera por un abismo. Y ese animal al ir cayendo se despedazaba por todo el camino. Ellos y le preguntaban, ¿te aseguraste que el animal murió? Sí, sí murió. Porque si ese Azazel quedaba vivo, iba a tener azazelitos. ¿O no? Podía tener más crías. Y eso hubiera destruido todo el mensaje. Cuando Satanás sea destruido, nunca más se levantará alguien como Satanás. Será destruido para siempre el mal. En el día del Yom Kippur, no solamente se hacía un juicio a todas las personas, sino que también el demonio era juzgado en la figura de Azazel. Era juzgado. Miren, hermanos, miren lo que vamos a leer aquí. Satanás un día va a ser destruido por los pecados ¿de quién? De él mismo. Pero mire cómo Satanás es Azazel también. Dice Ezequiel 33:6 que si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta y el pueblo no se apercibiere, sigue diciendo, y viniendo la espada hiriere de él alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. O sea que la gente que se va a perder por sus pecados. Pero Dios se los va a cobrar también al atalaya. Hay gente que va a ser pagada 2 veces. La gente que se pierde se va a perder por sus pecados, pero Dios se los va a cobrar ¿a quién? Al diablo. Los santos no tienen que cobrárselos al diablo, porque ya lo cobró en la persona ¿de quién? De Jesús. Pero la gente que se pierda, Dios se lo va a cobrar al diablo, cumpliéndose lo que dice Ezequiel. Dios, la gente que se pierde por sus pecados, pero Dios le va a hacer que Azazel pague también por eso. O sea, se va a cobrar doble en este caso. Bien, hermanos. Entonces, conclusión del tema. El santuario celestial finalmente será ¿qué? Vindicado. Ya colocaron allá todo lo que tiene que ver con Azazel y todo eso. En el último cuadro vamos a poner las siguientes frases nada más. ¿Cómo se va a vindicar el santuario? Primero que todo, el carácter de Dios va a ser vindicado. Porque todo el universo se va a dar cuenta que las mentiras del diablo eran mentiras. Y Dios va a ser declarado como santo. Dios va a ser glorificado. Cuando Cristo termine su trabajo que comenzó en el día del juicio en 1844, cuando Él termine de hacer ese trabajo de revisar todos los casos de las personas, entonces el Padre será glorificado juntamente con el Hijo. El carácter de Dios habrá sido vindicado delante de todo el universo.
Número 2, la verdad saldrá a relucir. ¿El diablo había echado la verdad por el suelo o no? Pero Cristo restaura la verdad. Como Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, la verdad es restaurada. La tercera cosa que se va a restaurar son los libros. ¿Cuánta gente no ha dicho que acepta a Cristo Jesús y sin embargo llevan vidas dobles o no? ¿Cuánta gente no se ha bautizado, han aceptado a Jesús como su Salvador? Y usted lo ve después en las cantinas borrachos haciendo delitos. ¿Qué va a pasar con esa gente? La pregunta que el hermano me hizo ahorita, la pregunta del hermano Ángel. ¿Será que una persona puede perder la salvación? Pues ahí está la prueba. Daniel 7:10. Si yo ya soy salvo, ¿por qué necesito ser juzgado? Porque la Biblia dice que el tribunal se va a sentar en juicio y los libros serán ¿qué? Abiertos. Y dice Apocalipsis 20:11. Vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Apocalipsis 20:11. Y dice Apocalipsis 20:12, ojo, momento, subrayar. Y vi a los muertos. ¿A quiénes vio? Grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros, lo mismo que dice Daniel 7. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados, ¿quiénes? Entonces, hermanos, el mensaje del primer ángel dice, temed a Dios y dadle la honra porque la hora de su juicio ha llegado. Cristo ya comenzó el juicio en 1844, ¿con quiénes? Con los muertos. Quiere decir que con otros todavía no. Porque mientras tengamos vida, hay esperanza. ¿Saben ustedes cuántos muertos han habido desde Adán hasta nuestros días? ¿Cuántos muertos han habido? ¿Ustedes creen que Dios va a revisar los libros o no? Ahí lo está diciendo. Caso por caso. Cristo, al comenzar en 1844, comenzó la purificación del santuario. O sea, comenzó a bajar la cortina y ahí borrando los pecados que hay que borrar. Y Él se está asegurando de que todos los pecados hayan sido confesados. ¿Qué va a pasar con una persona que murió y no confesó un pecado y no lo abandonó? ¿Qué cree que le va a pasar? ¿Se va a perder o no se va a perder? Se va a perder. Entonces, si ya comenzó el juicio con los muertos, ¿ustedes creen que un día Cristo va a terminar de hacer el juicio con los muertos o no? Y entonces, ¿a quién le toca el turno? Y entonces se va a cumplir lo que dice Daniel 7:22. Y pronunciará también un juicio en favor de ¿quién? De los santos del Altísimo. Y vino el tiempo, el semán, y los santos poseyeron el reino de Dios. Daniel 7:22. Pero llega el día cuando le toque el turno a nosotros los vivos. Nosotros no nos vamos a dar cuenta que eso está ocurriendo arriba. No sabemos. Pero llegó el turno. Cristo un día va a terminar su trabajo. Y nosotros no nos hemos dado cuenta. Y ya terminó de juzgar a todos los muertos. Y entonces comienza el juicio con los vivos. ¡Wow! ¿Y entonces qué dice Apocalipsis 22:11? Que cuando le toque el turno a Carlos Quintana, me toque a mí, si estoy vivo, dice la Escritura, si yo fui injusto, seguiré ya siendo injusto. Si fui sucio, seguiré ensuciándome. Pero si soy justo, por la causa de Jesucristo, seguiré siendo justo y el santo seguirá santificándose. O sea, su caso se define. Ahora sí, salvos para siempre. Pero porque se terminó el juicio. Ya fue juzgada la persona en vida, pero él no se dio cuenta. ¿Y cómo nos vamos a dar cuenta cuando eso ocurre? Ese es otro tema. Pero sí hay una manera de saber si ya llegamos a ese día. Pero les digo de una vez les digo, no ha llegado el día. Todavía hay gracia. Todavía podemos vivir por gracia. Todavía podemos acudir a Jesús como nuestro abogado. Entonces, como dice la Biblia, si hoy necesitamos arrepentirnos, tiene que ser hoy. Y acordémonos que no basta ser pastor ni miembro de una iglesia. Porque hasta las vírgenes, 5 se perdieron, ¿o no? Entonces, ¿cuál va a ser nuestra tarea y nuestro trabajo? Nuestra tarea y nuestro trabajo es ahora, mientras estamos vivos, según el libro de Daniel, es ponerme en paz con Dios, en armonía con Dios. No puedo seguir practicando algo que yo sé que es pecado. No puedo seguir en el pecado, no puedo. Entonces, cuando Cristo termine de remover el velo y ya termina el día, el Yom Kippur, entonces Cristo se cambia las ropas.
Y ya no será Cristo más sumo sacerdote. Ya se quita la coronita de espinas, aunque ahora no la tiene. ¿Qué es lo que Cristo va a ponerse ahora? La verdadera corona. Y ahora se cambiará sus vestiduras de sumo sacerdote y se va a poner las vestiduras de rey de reyes y señor de señores. Y se viene por su pueblo, porque terminó de hacer la obra que comenzó. Entonces, cuando Él termine la obra, ¿cuál obra? Ahora sí, ahora sí. Si esto me lo contestan bien, terminamos la clase. Si no me lo contestan bien, mañana regresamos a repetir la clase. ¿Está bien? Ok. ¿Estamos listos? Ahí va sí, porque usted sabe, un instituto hay que hacer exámenes o no. Si se poncha ahorita, si se raja en esta pregunta, tiene que repetir la clase. Bueno, la primera parte de la clase. La primera parte. ¿Cuál era la pregunta que le iba a hacer? Ya me olvidó la pregunta. ¿Cuál es la pregunta que le voy a hacer? Aquí viene la pregunta entonces, hermanos. Cristo dijo, me voy a preparar un lugar para vosotros. Cuando termine de prepararlo, vuelvo otra vez. ¿Qué es, de acuerdo a la clase de hoy, preparar el lugar? ¿Purificar qué? El santuario celestial. ¿Y cómo se purifica el santuario celestial? ¿Qué es la purificación del santuario? Dígame otra palabra que reemplace purificación. Acuérdese del cuadrito así. Purificación del santuario es ¿qué? El juicio. El juicio. Entonces la última pregunta, ¿el juicio está todavía en el futuro? ¿O ya comenzó de acuerdo a la profecía de los 2300 días? No es de acuerdo a mi interpretación, es de acuerdo a la profecía de los 2300 días. Comenzó en 1844, es la última profecía. Y eso mucha gente no lo sabe y ahora ustedes tienen una responsabilidad. Entonces, ¿qué quiere decir? Nadie se va a salvar por saber eso. Es que eso es lo tremendo. Yo puedo saber esto y no salvarme. Entonces, no es tanto el tener el conocimiento teórico. Ahorita es la parte práctica. ¿Cuál es la parte práctica? Si yo sé que ya comenzó el día, el juicio, ¿y comenzó con quiénes? Con los muertos. Y un día me va a tocar a mí. ¿Cómo debería estar yo? Como los judíos en el día del Yom Kippur. ¿Cómo estaban los judíos el día del Yom Kippur? Arrepentidos, en ayuno, en oración, vestidos de blanco. Y el diablo decía, ¿aparecen qué? Angelitos. Deberíamos estarnos preparando. Yo quiero preguntar, ¿cuántos aquí quisiéramos decirle al Señor, Señor, ayúdame a prepararme? Yo quiero estar, y poniéndose de pie dice, yo quiero aceptar a mi abogado, yo quiero aceptar a mi intercesor, yo quiero vivir en santidad, yo quiero que la sangre de Cristo me limpie todo pecado, pero yo quiero que borre ya esos pecados, ya no quiero seguir mandando más pecados, quiero apartarme de pecado y seguir lo que Dios dice. Amén. Vamos a terminar la reunión y vamos a darle la oportunidad a algunos de los hermanos, como ha sido nuestra costumbre, que nos despidan en oración. ¿Alguien se siente motivado para hacer la oración, para despedirnos en oración? ¿Quién quiere orar? Puede ser hombre o mujer. ¿Quién quiere? Hermana, por favor, haga la oración. Gracias, Señor, por esta palabra, Señor, que ha tocado en nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que seas sembrándonos, Señor, en todo momento, Padre. Palabra de Señor, que el Espíritu Santo nos guía a toda verdad y a toda justicia. Damos gracias, Señor, por el tiempo compartido con el pastor, Señor, por la sabiduría y la gracia que tú me has dado, Señor. Gloria a ti, Te Señor. alabamos y bendecimos tu santo Amén, nombre, Señor, porque sabemos que tú eres en medio de nosotros, Padre. Bendito Dios, te alabamos y te glorificamos y te pedimos que nos despidas en paz de este lugar, mas no de tu presencia. Amén, Dios. Amén. En nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén. Amén.